¿Cómo estás? Dios te bendiga. Damos gracias a Dios nuevamente por este día martes. Podemos estudiar la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar. Prepara tu lapicera, prepara tus cuadernos, como siempre te digo, la Biblia para poder estudiar la palabra del Señor y tomar nota de aquellas cosas que son muy relevantes para no olvidarnos. Es importante que nosotros podamos estudiar la Biblia. Estudiar la palabra de Dios nos da el conocimiento de conocer al Señor. La doctrina de la salvación es muy importante para todos los cristianos. Esto no es algo que podamos pasar por alto. El cristiano, el verdadero hijo de Dios, debe conocer, o sea, el hijo de Dios debe conocer la doctrina de la salvación. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque en este tiempo, desde hace mucho tiempo, pero en este tiempo realmente se ve más todavía, el hecho de pasar por encima de la doctrina de la salvación, y la gente lamentablemente están enseñando un evangelio diluido, que lo está conduciendo, realmente están dando una herejía, que lo están conduciendo hacia las tinieblas en vez de hacia el Señor. Por eso yo digo siempre que es un callejón sin salida donde están enseñando, porque no conduce a nada, se termina en cuando se tenga que heredar el reino de los cielos, no se puede entrar. Por eso es importante que nosotros podamos conocer la doctrina de la salvación para saber, ¿no?, de parte de Dios. La doctrina de la salvación es algo que ha nacido en el corazón de Dios y que nosotros como hijos tenemos que saber para que el día de mañana podamos entrar en el reino de los cielos, porque esto nos va a enseñar cómo caminar en este mundo de pecado. La doctrina de la salvación nos guía, Dios nos guía a través de esta doctrina en este mundo oscuro para podernos conducir en santidad, para conducirnos realmente, agradando a Dios en todo lo que hagamos. Esto es lo que Dios nos conduce. Pero también nos va a enseñar a poder, la doctrina de la salvación nos enseña para poder servir a Dios, porque si no conocemos lo que tiene en el corazón a Dios, difícilmente podamos dar lo que nosotros ignoramos. Por eso es importante que nosotros podamos aprender lo que es la enseñanza de la salvación o la doctrina de la salvación. Hoy vamos a ver un tema importante. Todos los temas que vimos son muy importantes, pero este es sumamente importante también de la doctrina de la salvación, y me refiero a la adopción. Vamos a ver el tema de la adopción. Ese va a ser el tema que vamos a estar tocando en esta tarde, entrando en la familia de Dios. Esto nos va a enseñar. Vamos a abrir la Biblia, ¿sí?, en el libro de Romanos, capítulo 8, versos 14 y 15, y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 8, 14 y 15 dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Gloria al nombre de Jesucristo. Estos dos versículos, escucha bien por favor, estos dos versículos que acabamos de leer explican la relación íntima y permanente entre Dios y los verdaderos creyentes. Es decir, es una relación eterna de toda la vida, ¿sí? Esto lo confirma Dios en su palabra. Nosotros tenemos esa seguridad por el Espíritu Santo. Esto dice su palabra, que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. ¿Está claro esto? Y nosotros, por medio del Espíritu Santo, tenemos esa seguridad en nuestro corazón. O sea, el Espíritu Santo nos da seguridad de salvación. Por eso, si avanzamos un poquitito en la Escritura, en el verso 16 de Romanos 8, 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ahora, si uno va al verso 14 de Romanos capítulo 8, nos encontramos con este versículo de esta manera. Dice de esta manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta palabra guiados viene, o guiar, viene del griego ago, con acento en la O, agó, y significa conducidos, significa inducidos, significa también llevados. Entonces se debería leer así. Quiero que me entiendas para poder entrar directamente, para comprender verdaderamente lo que es la doctrina de la adopción, de la enseñanza de la adopción, entrando en la familia de Dios. ¿Sí? O sea, volvamos a esto. Entonces, todos los que son, podríamos decir, ¿no?, todos los que son conducidos, inducidos, llevados por el Espíritu Santo,
Esto es una confirmación interna que Dios nos guía, nos muestra que nos guía. Por eso dice que los que son guiados, que son inducidos, son llevados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. ¿Qué significa esto, pastor? Bueno, cuando habla de esto, cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo, por ejemplo, nos guía, o sea, el verdadero hijo de Dios es guiado por el Señor, ¿sí? A través del Espíritu Santo, y es guiado a perdonar. O sea, cuando hay una persona que ha nacido de nuevo, que es guiada por el Espíritu de Dios, ¿sí? Lo que no tiene problema en perdonar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que nosotros debemos perdonar así como Cristo nos perdonó. Fíjense en cómo Dios nos lleva a comprender lo que significa ser guiado por el Espíritu. Cuando somos guiados por el Espíritu, te estoy dando ejemplo, ¿no? No tenemos problema con perdonar o pedir perdón. ¿Por qué? Porque somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios siempre nos va a guiar a Dios, a hacer todo lo que Dios nos demanda a través de su palabra. ¿Amén? ¿Se entiende esto? O sea, una persona que es guiada por el Espíritu Santo de Dios no es guiada a pecar, porque el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a la santidad. Por eso que el Espíritu Santo de Dios, cuando nos guía como hijo de Dios, ¿sí? No nos lleva a pecar. O sea, cuando somos guiados por Dios no tenemos el deseo de pecar. Queda prácticamente inhabilitado el deseo de pecar. Sí, somos tentados al pecado, pero no pecamos deliberadamente, porque somos guiados por el Espíritu Santo de Dios a la santidad de Dios. El Espíritu Santo, podríamos decir, por ejemplo, nos guía a amar, aún a aquellos que nos odian, amar a aquellos aún que muchas veces no nos aman, amar a aquellos que muchas veces no se dejan amar. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar a ese Dios de amor. Por lo tanto, vamos a amar de acuerdo al corazón de Dios, al acuerdo de la manera que Dios ama, un amor ágape, como hablábamos siempre. Este amor, esta palabra ágape, del griego ágape, significa un amor sacrificial, amar mucho más allá de que me amen o no me amen, más allá de las circunstancias. Esto es lo que significa ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, o sea, el Espíritu Santo de Dios me guía. ¿Por qué? Aprendo a perdonar, aprendo a no pecar, y me guía a no pecar, a amar a aquellos que me odian, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos hablar muchos temas con respecto de lo que es guiado, o sea, cómo vive un hijo de Dios, cómo vive un hijo de Dios. Ahora, yo quiero dejar algo en claro para que podamos entender, porque muchas veces hay mucha confusión con estos temas. Aquí quiero dejar en claro, aquí guiados, o sea, conducidos, llevados, ¿sí? Inducidos, no es como si fuéramos nosotros unos robots. Dios creó al hombre, ¿sí? Con una inteligencia de poder tomar decisiones. O sea, no somos guiados como si fuéramos unos robots que se pueden manipular y esto no es lo que está lo que Dios intenta enseñarnos siempre, que nosotros Dios puso una voluntad en nuestro corazón, ¿sí? Y esto está también sujeto a nuestra obediencia. O sea, el Espíritu Santo te induce, te guía, te conduce, te lleva, ¿no? Te muestra el camino, pero no siempre hacemos caso al Espíritu Santo, no siempre, ¿sí? Obedecemos. Recuerda que Dios respeta nuestra voluntad. Hay muchos casos en la Biblia que nos demuestran que Dios siempre va a respetar nuestra voluntad, no va a ir en contra de nuestra propia voluntad. Dios nos muestra el camino y nosotros debemos elegir el camino. Escoge el camino, ¿sí? Nos va para escoger el camino. Ahora, la Biblia nos demuestra, por ejemplo, en el caso de Jonás, podríamos dar el ejemplo de Pedro, etcétera. Esto nos enseña la Biblia que Dios va siempre a respetar nuestra voluntad. ¿Sí? Él siempre va a nuestra voluntad. Si obedecemos a la palabra de Dios, vamos al cielo. No obedecemos a la palabra de Dios, nos vamos al infierno. Punto. No hay otra explicación. Ahora, en Marcos capítulo 16, verso 16 queda claro y nos enseña, y yo quiero que podamos entender esto a través de la Biblia. Que Dios no nos va a manipular. Siempre Dios nos va a dejar la libertad de poder elegir el camino. El camino ancho o el camino angosto. La puerta angosta o la puerta estrecha. ¿Sí? Marcos dice, en 16:16 dice, el que creyere. O sea, para creer
hay que oír la palabra de Dios. Vuelvo a repetir esto, para creer yo debo escuchar la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Recuerda esto, ¿sí? Para creer yo tengo que oír la palabra de Dios y otra cosa, tengo que obedecerla. O sea, tengo que escuchar la palabra de Dios y obedecerla para ser salvo. Ser obediente a lo que Dios nos dice y después dice, y fuere bautizado, o sea, sumergido en Dios, muerto y resucitado para Dios. Esto es lo que significa. Ese va a ser salvo. Todo aquel que hace la voluntad de Dios va a ser salvo. Todo el que obedece la palabra de Dios va a ser salvo. Esto te está refiriendo. Acá no habla que la salvación es a través del bautismo, no. Lo que significa que es una obediencia. Cuando una persona cree en la palabra de Dios, por obediencia muere, porque el bautismo significa muerte y resurrección. O sea, muere para el mundo y resucita para Dios. ¿Quedan claro esto? Bien. Entonces dice, será salvo. Mas el que no creyere, o sea, el que oyó la palabra de Dios y no lo obedeció, será condenado. Fíjense cómo Dios respeta nuestra decisión. Dios respeta nuestra voluntad. Dios nunca obliga a alguien. El Señor le da la posibilidad de escoger el camino, de respetar, ¿no? Él respeta nuestra voluntad y nunca va a agredir lo que nosotros, o sea, no vaya en contra de lo que nosotros tomemos una decisión. ¿Quedan claros? ¿Se ha entendido bien esto? Bien. Ahora, volviendo a Romanos capítulo 8, versos 14 y 15, volvemos a 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso queda claro. O sea, todo hijo de Dios que es guiado por el Espíritu Santo de Dios, siempre va a ir siendo guiado hacia Dios, hacia la santidad de Dios. Ahora dice, pues no haber recibido el espíritu de esclavitud. ¿Qué se refiere esto? Cuando habla del espíritu de esclavitud, bueno, el espíritu del pecado. Pues no haber, dice, dice, pues habéis recibido el espíritu, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No, dice, no, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿A qué se refiere cuando habla del espíritu de esclavitud? Bueno, habla justamente del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado esclaviza, ¿sí? El Señor Jesús dijo en Juan 8:34, dice, Jesús respondió, miren esto es lo que dice Jesucristo en Juan 8:34, nuestro Señor, nuestro amado Salvador, dice así, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Por eso nosotros no hemos recibido ese espíritu de esclavitud, o sea, el espíritu del pecado, sino que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Por eso podemos clamar a Dios y diciendo, Abba Padre. Esto lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir desarrollando. Quiero que vayamos por pasos para poder comprender lo que es la adopción y lo que es verdaderamente la salvación, la doctrina de la salvación del Señor. O sea, que todo aquel que practica el pecado, esclavo del pecado es, ¿sí? Ahora, miren esto porque es muy tremendo, muy importante que nosotros podamos, muy profundo para que nosotros podamos entender. Dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Dice, para estar otra vez en temor. ¿Temor a qué? ¿Temor a qué? Cuando uno no tiene a Cristo, no es un hijo de Dios. Aunque muchos digan que todos son hijos de Dios, no son hijos de Dios. Y por lo tanto viven con temor a todo, preocupados por su vida espiritual, triste, desalentado, sin rumbo. Cuando hay una persona que está lejos de Dios, vive con miedo, preocupado y siendo infeliz, en otras palabras. ¿Por qué? Porque no sabe lo que está haciendo. Está mal y no puede evitarlo. O sea, vive en el pecado y sigue pecando. No puede evitarlo, no encuentra los medios para poder salir. Cada día se hunde más y más. Así vive la gente sin Cristo. Por eso habla del espíritu, ya no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Una persona está en temor continuamente porque está esclavizado a algo que lo está asfixiando, que lo está destruyendo, que lo va angustiando, lo va destruyendo continuamente su vida espiritual. Todo de esta manera vive, ¿no? Hasta algunos, miren, porque quiero explicar esto para que me entienda.
Una persona sin Cristo que vive asfixiada, que vive preocupada por el problema que lo lleva, o sea, el pecado te esclaviza a tal punto que cada día te enterra más, es como que uno cada día se entierra más en el lodo, cada vez está más enterrado en la mugre, cada vez un pecador cada día va pecando cada vez más, se va metiendo cada vez más en lo profundo de las tinieblas, en otras palabras. Por eso que vive destruido, asustado, asfixiado por todo lo que le toca vivir. Y algunos, escucha bien por favor, hasta llegan a matarse, se terminan suicidando por la vida que llevan, porque ya no soportan más la vida que llevan. Ahora, ¿por qué dice otra vez? ¿Te pusiste a pensar por qué dice otra vez? Porque la persona sin Cristo se cae, se levanta, se vuelve a caer, siempre vuelve a la oscuridad, siempre regresa a la tiniebla donde vivió toda su vida. ¿Viste? Por ejemplo, el alcohólico dice, no tomo más. Y deja un tiempo de tomar y empieza a restaurarse un poco. Pero como no se arrepintió, sino que tuvo un remordimiento, volvemos a lo que era el arrepentimiento genuino, no tuvo un arrepentimiento genuino, sino un remordimiento, está un tiempo sin tomar, pero luego vuelve a tomar. El que deja de fumar, el que se deja de drogar por un tiempo, al tiempo vuelve otra vez lo mismo. Porque el único que puede obrar ahí para poderlo sacar de las tinieblas es el Señor. No hay una persona que pueda salir de las tinieblas sin ayuda de Dios. Ninguno puede salir. Muchos van, por ejemplo, al psicólogo, al psiquiatra, al hechicero, qué sé yo, tratan de hacer un montón de cosas para poder salir. El tema es que eso es un pecado que reina dentro del corazón. La persona es esclava y el esclavo hace lo que el dueño le dice hacer. No sé si me comprende. Como nosotros somos esclavos de Cristo, nosotros hacemos la voluntad de nuestro Padre, de aquel que nos compró a precio de sangre. Hacemos la voluntad de Dios. Por eso vivimos una vida diferente, apartada del mundo. Esto es lo que significa esclavo, una persona de Dios y un esclavo del pecado. Ahora, esa persona vuelve a buscar oscuridad porque vuelve otra vez lo que dice Pedro. En segunda de Pedro, el apóstol Pedro habla, segunda de Pedro 2:22, dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavado a revolcarse en el cieno. O sea, una persona sin Cristo vuelve otra vez como el perro al vómito. Viste que el perro se vuelve a comer su propio vómito, es asqueroso, pero te lo tengo que decir. Y la puerca, vos podés lavar un chancho, a esto se refiere, pues puede lavar un lechón, lavar la chancha, pero cuando ve un charco se vuelve a revolcar en el charco y se vuelve a revolcar otra vez en el lodo. De hecho, que hacen barro para cubrirse todo el cuerpo. Esto es lo que ocurre a una persona que un hombre sin Cristo, una persona sin Cristo, vuelve siempre a su naturaleza de esclavo del pecado. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué esto? El hombre sin Cristo vuelve siempre a su naturaleza de esclavo del pecado. Sin la ayuda del Señor, el ser humano está perdido, no puede salir de esas tinieblas donde toda la Biblia vivió. ¿Quedó claro bien esto? O sea, no puede salir sin la ayuda del Señor. No hay un ser humano que pueda salir de la esclavitud. Tarde o temprano, tarda un año, un mes o año puede tardar, pero su naturaleza lo vuelve otra vez. Hacen, no sé, viste que hacen, digamos, se reúnen cierta gente, por ejemplo, alcohólicos anónimos, no sé, diferentes, digamos, personas que se reúnen, que tienen vicios y que se cuentan la experiencia uno a otro, pero tarde o temprano dejan el vicio y cuando quieren acordar, pasa 1, 2, 10 años, no importa los años que pasen, vuelven a caer lo mismo. ¿Por qué? Porque no rompieron, no se arrepintieron con esto y siguen ligados y atados justamente a la esclavitud del pecado. Por eso le dice estas palabras. Bueno, haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción. Haber recibido el espíritu de adopción. Y aquí la palabra adopción viene del griego, de un término griego. Extendeme por favor esto. Viene de un término griego, huiotesia, que significa adopción, que significa adopción como a hijo, o poner en condición de hijo. Adoptar es tomar como propio a un hijo ajeno y ofrecerle una familia a quien no la tiene. Es un acto mediante el cual una persona toma como hijo a quien no lo es biológicamente de aquella persona y le otorgan los derechos y los deberes que implica esta condición.
Entendeme, es tomado, lo que hablaba el apóstol Pablo, es tomado, digamos, de las leyes romanas. Por eso le explicaba a ellos para que puedan entender lo que era ser adoptado como hijo de Dios. Esto es lo que Dios hizo por nosotros, que éramos hijos del diablo, nos hizo sus hijos, nos dio una familia. O sea, nos adoptó a la familia de Dios. No nos pertenecíamos, pero nos adoptó como la familia de Dios. Y suple todas nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades. Por eso dice, bueno, haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. O sea, no hay una palabra que pueda explicar esto. No hay términos, ni griegos ni hebreos. No hay como puedan explicar esta palabra Abba Padre. No hay explicación por qué el apóstol Pablo lo está diciendo. Pero esta palabra Abba Padre podríamos decir que significa de una relación estrecha entre un padre y un hijo. Papito Dios, en otra palabra podríamos decir. Lo que pasa es que por ahí faltaríamos el respeto a Dios con esta palabra. Por eso es muy difícil de explicar. No sé cómo explicarte para que no, porque muchas veces viste que la gente sin Cristo empieza a decir, le dice, no, yo hablo con Dios, le digo, che barba, vos me tenés que hacer tal cosa, como faltando el respeto. Y es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es el que tiene el poder sobre nosotros para darnos vida o para quitarla la vida. Y vamos frente al Rey de Reyes, no es cualquier cosa. Entonces, por eso yo digo con mucho temor, Padre, Papito, podríamos decir esta palabra. O sea, el espíritu de adopción, por el cual clamamos Papito, ¿sí? Una persona, por ejemplo, que está, un hijo que nosotros tenemos, ¿cómo te dice? Papito, cuando te va a pedir algo, o quiere una caricia, un mimo, decimos nosotros en Argentina, te abre los brazos y te dice, papito, uno lo abraza al hijo, ¿no? Esa es la relación que dice el apóstol Pablo en este caso de Romanos, para que puedan entender los cristianos de ese tiempo. Dice, y el Espíritu, dice Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. O sea, que el mismo Espíritu de Dios nos lleva a que nosotros como hijos de Dios podamos decirle a Dios, papito, ayúdame. Amén. Damos gloria y honra al Señor. Dios no recibe en su familia solo a las personas que han sido regeneradas. Entendeme bien esto. La regeneración y la adopción son dos temas muy parecidos. O sea, la regeneración o nuevo nacimiento, ¿sí? Son dos temas muy parecidos en tanto la regeneración o nuevo nacimiento con la adopción. Pero la regeneración enfoca la vida espiritual de la persona transformada espiritualmente, ¿sí? Mientras que la adopción nos enfoca en una relación de intimidad con Dios, una relación íntima con el Señor. Esto habla, por eso decía Abba Padre, Padre Papito, habla de una relación entre hijo y padre. Una cosa es ser transformado por Dios espiritualmente para no pecar, y otra cosa es una relación estrecha entre esa relación de intimidad entre un padre y un hijo. A esto se refiere esta palabra. La adopción es el acto amoroso de Dios de recibir en su familia espiritual a sus hijos en este mundo que cumple ciertas condiciones para pertenecer a la misma. O sea, la Biblia nos enseña, por ejemplo, que Moisés, ¿sí?, fue adoptado por la hija del faraón en Éxodo capítulo 2, verso 1 al 10. Léelo después, ¿no? Es adoptado Moisés como hija por la hija del faraón. Mefibosé fue adoptado como hijo de David cuando Dios le dio esa orden de poder adoptar a Mefibosé a David en 2 de Samuel 9, del 1 al 10. Y así también Dios recibe en su familia como hijos e hijas, ¿sí?, a los que han llegado a ser herederos de la gloria, al ser hechos nuevas criaturas en Cristo. Por eso, para ser adoptados como hijos de Dios, debemos haber nacido de nuevo. Una persona que no nació de nuevo, que no nació de lo alto, no puede pertenecer a la familia de Dios, no puede haber sido adoptado como hijo de Dios. Por eso va muy ligada toda la doctrina de la salvación, toda va ligada justamente una con otra,
porque necesariamente Dios nos quiere explicar lo que es la doctrina de la salvación. Por eso que muchos no la están explicando, muchos no la están enseñando, y en muchos casos, terriblemente, lamentablemente, muchos no han nacido, no son hijos de Dios, no han nacido de nuevo, no son adoptados como hijos de Dios. Por eso Juan le decía el apóstol Juan, en Juan 1:12, vamos a Juan 1:12, vamos a la Biblia, profunda palabra de Dios, bendito sea el nombre de Jesucristo. Juan 1:12 dice de esta manera: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren esto, ¿no? Los adopta como hijos, le da potestad, le da el derecho de ser hijo de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es algo maravilloso, lo que Dios nos enseña, que somos adoptados como hijos de Dios. En otras palabras, entramos en la familia de Dios. Entramos en la familia de Dios. Ahora vamos a meternos aún en más profundo. La adopción presupone, o sea, da por sentado, la adopción da por sentado que no todos pertenecen a la familia de Dios. Y esto que es necesario que nosotros podamos entender también. Cristo dijo a algunos de los fariseos que se oponían, cuando él hablaba la palabra, cuando enseñaba la doctrina de la salvación, que era lo que enseñó Jesucristo cuando estuvo en la tierra, enseñaba la doctrina de la salvación, él le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esto lo habla Juan 8:44. Le decía al Señor justamente que no todos son hijos de Dios, porque ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham, por lo tanto somos hijos de Dios. Y él le dijo: no, porque volvemos a lo que decía Juan. A todos los que creyeron le dio potestad, le dio el derecho de ser hijo de Dios. O sea, para ser hijo de Dios hay que creer en el Señor, hay que creer en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, en la obra vicaria que vino a hacer Jesús en la cruz del Calvario. A todos los que creyeron en ese sacrificio le dio el derecho de ser hijo de Dios, que no son engendrados por voluntad de humana, por voluntad de carne, sino que es por voluntad de Dios, sino de lo alto, han sido engendrados de lo alto. A esto se refiere cuando le está diciendo estas palabras. Podemos también hablar de la buena semilla y la cizaña. Cristo explica que la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del diablo, son los hijos de lo malo. Esto lo habla Mateo 13:38. Cuando el hombre, entiéndeme esto, cuando el hombre pecó, volvemos al pecado heredado, ¿no? Que hablábamos en el principio cuando veníamos enseñando. Por eso te digo, toda la doctrina de la salvación hay que, o sea, para poder entender todo lo que venimos hablando, es necesario ir al principio de lo que venimos enseñando. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, el hombre perdió su relación como familia de Dios. La única manera de restaurar esa relación es por medio de la regeneración y la adopción. Por haber nacido de nuevo y haber sido adoptado, haber sido aceptado, haber entrado en la familia de Dios, ¿sí? Esto es lo que pierde el hombre en el huerto del Edén cuando peca. La única manera de restaurar esa relación rota es por medio de la regeneración y la adopción. Las teorías humanistas que hablan, por ejemplo, de la hermandad universal del hombre y la paternidad de Dios son completamente antibíblicas. No todos somos hijos de Dios, sino que aquellos que creen en el nombre de Jesucristo. Los demás tienen una naturaleza caída, son creación de Dios, tienen el soplo de Dios, ¿sí? Tienen el espíritu de vida, el soplo de Dios, pero no son hijos de Dios, son creación de Dios, pero no son hijos de Dios, porque para ser hijo de Dios hay que arrepentirse de los pecados, haber creído en el sacrificio de Jesucristo, tener fe en el Señor, ¿sí? Haber nacido de lo alto, haber nacido de nuevo y haber sido adoptado como familia de Dios, haber entrado dentro de la familia de Dios. O sea, entonces, la adopción presupone, o sea, da por sentado, primero, que no todos pertenecen a la familia de Dios. Segundo, que Dios está dispuesto a adoptar como suyo a
a los que no son miembros de su familia. Dios está dispuesto. Dios está dispuesto, hermano. Efesios capítulo Filipenses, Efesios, aquí estamos. Bien, Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Dice así, Efesios 1, 4 y 5. Dice así, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gloria al nombre de Jesucristo. O sea, Dios está dispuesto. Esto nos demuestra algo profundo, ¿no? Esto nos demuestra, esto es una manifestación del amor de Dios. Esto es un acto de amor, un acto maravilloso del amor de Dios, de que Dios proveyó en la adopción para que todos los hijos de pródigo, digamos, que han tenido ese pecado heredado en el tiempo de Adán y Eva, que han heredado ese pecado, puedan tener esa restauración de parte de Dios como hijos. ¿Me explico? Dios nos dio la posibilidad. Por eso el amor de Dios es tan grande que Dios extiende su mano para que todo aquel que crea sea salvo, reciba la vida eterna. O sea, Jesucristo vino a morir por toda la humanidad, ¿sí? Pero no todos van a ser salvos porque muchos van a rechazar. Por eso Dios está dispuesto a adoptar como suyo a los que no son miembros de su familia. Está dispuesto. Esto es el punto número 2. El punto número 3, que la adopción que da por sentado, que algunos desean ser adoptados, que es lo que te decía, no todos aceptaron la salvación del Señor. Muchos van a ser adoptados como hijos de Dios porque van a rechazar las palabras de Dios. Porque Dios no obliga, como te decía, nunca obliga a nadie. Dios no nos creó robots. Dios nos creó con libertad de pensamiento. Por eso muchos no quieren saber nada. Y te habrá pasado que le hablas a una persona muchas veces, pero la persona rechaza completamente la palabra de Dios y tristemente se van al infierno. O sea, no va a haber una persona que va al infierno por culpa de Dios, sino por su propia culpa. Porque Dios le dio la oportunidad para que se arrepienta. Dios nunca obliga a nadie a convertirse en su hijo. Nosotros tenemos la facultad de elegir. La adopción obligatoria no tiene lugar en la relación con Dios, con los hombres. Aún la predestinación, por lo cual algunos tropiezan, tienen su base o sea, todo tiene en la presencia de Dios, ¿sí? O sea, Dios ha provisto para la adopción para todas las almas, pero abre el hogar divino solamente a los que voluntariamente vienen a él. No hay otro. En Isaías, por ejemplo, Isaías 55, si me acompañas al Antiguo Testamento, Isaías 55 deja muy claro en el primer versículo lo que te estoy diciendo. Dice así, verso 1, 55.1, bendito sea el nombre de Jesucristo. 55.1. Dice, y a todos los sedientos, venid a las aguas, a todos los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. O sea, es una invitación, podríamos hablar de invitación. También podemos ir nuevamente a lo que es Juan 1.12, ¿no? Juan 1.12, vamos a Juan 1.12, para que quede bien en claro. O sea, me voy a los versículos para que quede bien en claro lo que estoy diciendo, no haya ninguna duda con respecto a esto. Miren esto, Juan 1.12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Fíjense que siempre habla de que Dios siempre va a respetar nuestra voluntad. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Dice, más a todos los que le recibieron. O sea, hay un respeto de parte de Dios con respecto a la decisión que nosotros podamos tomar. En Juan 3.16 también nos muestra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, Dios entregó a su propio Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ahí respetando siempre la voluntad, no se pierda más tenga
vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído, verso 18, estoy diciendo de Juan 3, verso 18, el que en él cree no es solamente, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esto es lo que se refiere a cuando está Dios respetando nuestra voluntad. ¿Sí? Dios respeta nuestra voluntad. Él respeta, nos da la palabra y nosotros somos los que tomamos la decisión de aceptar o no el Evangelio del Señor. ¿Amén? ¿Quedan claro esto? Bien. Ahora, vamos a ver las condiciones bíblicas para la adopción. O sea, hay condiciones que Dios pone para la adopción, que es un poco lo que venimos hablando. La primera condición que Dios pone es fe. Como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. En el Gálatas capítulo 3, verso 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, la primera condición es creer, es tener fe. Para ser adoptado como hijo de Dios, para pertenecer a la familia de Dios, lo primero que tengo que tener fe. Fe en el Señor, fe de salvación, de creer que Jesucristo vino para ocupar mi lugar en la cruz del Calvario, algo que me correspondía a mí. Yo creo que por la fe, por eso que Dios nos trae la fe para que podamos creer en Él, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Él trae la fe para poder creer en Él, para poder ser salvo, y en este caso ser adoptado, ser miembro de la familia, entrando dentro de la familia del Señor. No entra aquella persona que no reconoce al Señor Jesucristo, que no tiene fe, esa fe de salvación, de creer en el sacrificio de vicario de Jesucristo en la cruz del Calvario para salvación, no es hijo de Dios. Amén. Entonces, la primera condición que Dios pone es fe. ¿Quedó claro? Bien. El segundo punto que pone segunda condición bíblica para la adopción es la regeneración, haber sido regenerado. Juan dice que los que creen en el nombre de Cristo son nacidos de Dios. Esto habla en 1 de Juan, capítulo 5, verso 1. Esto nos habla, vuelvo a repetir esto, necesitamos nosotros ser regenerados, ser transformados, haber nacido de nuevo para poder ser adoptados como hijo de Dios. Si yo no he sido regenerado y sigo con la misma pecaminosidad, sigo siendo hijo de Satanás, porque él es el padre de mentira, ¿sí? Padre de pecado, padre de mentira. Seguimos siendo hijos del diablo, no somos hijos de Dios. Una persona no regenerada es un hijo del diablo. Por eso es necesario nacer de nuevo. La declaración de Cristo, que nadie podía decirlo sin nacer de nuevo. En Juan nos habla, cuando le hablaba a Nicodemo, justamente en el capítulo 3, habla, ¿no? Que esto nos confirma, o sea, a través de Juan capítulo 3, cuando le habla a Nicodemo debe nacer de nuevo, esto nos confirma que la regeneración es esencial para la adopción. Una persona que no ha nacido de lo alto, que no ha nacido de Dios, que no ha tenido una nueva naturaleza en el Señor, que las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas en el Señor, no puede ser hijo de Dios, por lo tanto no puede entrar al reino de los cielos. Amén. Primero fe, segundo regeneración y tercero la gracia de Dios. Se necesita tener la gracia de Dios. La adopción, como la justificación, es algo que no tiene como fundamento el mérito humano. No hay forma que nosotros por mérito humano podamos entrar al reino de los cielos. No hay nada en nosotros que conmueva al Padre amado a recibirnos en su familia. Ni nuestra inteligencia, ni nuestras buenas obras, ni nuestra bondad innata, no hay nada atractivo, por ser bueno, no hay nada que nosotros podamos ofrecer para poder nosotros entrar al reino de los cielos. Únicamente su gracia admirable, su benevolencia infinita, su misericordia tierna y su bondad amorosa lo conmueve, ¿no?, a desearnos
como hijo suyo, ¿no? O sea, todo es una obra poderosa de parte de Dios. No hay nada que el hombre, atractivo en el hombre, que le pueda solamente la gracia de Dios, o sea, atraído por el Señor a su gran misericordia. Hablaron la palabra de Dios, el Señor nos da la palabra a través del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Gloria al nombre de Jesucristo. Tal y como ningún hijo de otro puede llegar a ser hijo de nuestra propia familia, nadie puede, o sea, otro hijo que no es hijo natural nuestro, no puede desear ser hijo de nuestra familia, sin ser adoptado por la cabeza de la familia, a no ser que uno vaya a adoptar una criatura. No puede esa criatura, si no se la adoptamos nosotros y le damos el apellido, no puede llegar a ser nuestro propio hijo, porque es hijo de otra persona. No, es la única forma es que nosotros podamos darle nosotros nuestra identidad. Nuestra adopción significa darle nuestra identidad, darle nuestra familia, aceptar nuestra familia y darle un apellido para que él pueda tener todos los privilegios que puede tener un hijo natural de un matrimonio, ¿sí? Pueda tener esto. Así también un hijo puede llegar a ser hijo de Dios, ser adoptado solamente por la cabeza de la familia. En este caso, es nuestro amado Padre Salvador. Así también ningún hijo del diablo puede entrar en la familia de Dios a menos que sea por la gracia perdonadora, por favor, entiéndeme esto, de Dios. Nuestra parte es aceptar sus condiciones y lo demás se encarga Dios. O sea, yo tengo que aceptar por la fe que Jesucristo murió por mí, me arrepiento de mis pecados y el Señor me adopta. ¿Sí? Esto después viene, todo eso viene parte de Dios y me hace entrar en la familia de Dios. Que espero que me estés entendiendo la importancia de lo que es la adopción, la doctrina de la salvación y en este caso la adopción entrando en la familia de Dios. Ahora, vamos a ver las bendiciones de la adopción. Vimos las condiciones bíblicas, dijimos la fe, la regeneración y la gracia de Dios. Perfecto, ¿entendimos esto? Bien, vamos a las bendiciones de la adopción. Vamos otra vez a Romanos, capítulo 8, donde estábamos en nuestro texto de base. Y yo quiero que me entiendas esto. La bendición de la adopción son muchas. O sea, las bendiciones de parte de Dios al ser adoptado como hijo de Dios son muchas. Primeramente, nos da todos los privilegios de quienes son los hijos de Dios. Nos da el gran privilegio, nos da la bendición de ser hijo de Dios. O sea, un hijo en una familia tiene privilegios. Tiene el alimento, el calzado, el vestido, la educación, la sanidad, ¿sí? El amor. Todo esto son privilegios que un hijo adoptivo tiene cuando no es un hijo natural, pero pasa a ser un hijo natural desde el momento que es adoptado por una familia. Nosotros tenemos esa adopción de parte del Señor y hay infinidad de privilegios y de bendiciones que nosotros tenemos a ser hijo de Dios, ¿sí? El cuidado de Dios, la protección de Dios, la alimentación de parte de Dios, el amor de Dios, la herencia en el reino de los cielos. Por eso el apóstol Pablo decía Romanos capítulo 8, verso 17, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, un hijo de Dios tiene el privilegio de ser, digamos, tener esa gracia divina de Dios, de parecerse a el Hijo de Dios llamado Jesucristo. Allí nos conduce a parecernos, a tener la imagen del Jesucristo de la gloria. Esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. El hijo pródigo, por ejemplo, podríamos dar el ejemplo del hijo pródigo, que sería, pensó en un momento después que vendió todo, o sea, que perdió todo, mejor dicho, de todo por exigir al padre que le dé su propia herencia, lo despilfarró en todo lo que no tenía que hacer. Pensó en algún momento que sería que podía ser un jornalero, que podía volver a la casa de su padre y pasar a ser aunque sea jornalero, que por lo menos tener para comer. Eso se refería. Sin embargo, el amor, o sea, el amor del padre, este padre amoroso, lo restauró en su posición anterior como hijo. Esto quiere decir
que muchas veces nosotros fallamos, pero el Señor en su perdón, en su misericordia, nos vuelve a restaurar, nos pone anillo nuevo y vestidura nueva para que seamos sus hijos. No estoy hablando de un pecado deliberado, pero como seres humanos no podemos tener una santidad absoluta en la tierra y cometemos errores. Sin embargo, el apóstol Juan decía, si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre, Jesucristo es justo. O sea, en esta palabra, el Señor nos representa delante de Dios, abroga por nosotros, ¿sí? Delante del Padre, para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros, sino diciéndole, Padre, él levanta mano santo y le dice, Padre, yo ya pagué por él. Lo estoy tratando, estoy regenerando, estoy tratando con él, estoy llevándolo al barro, a la rueda del barro del alfarero y bordeándolo. Se equivocó, pero eso es lo que significa los beneficios de parte de ser hijo de Dios. Esto es la gracia infinita de Dios, el amor infinito de nuestro Señor. Perdona al pecador penitente y lo adopta como a su familia, a la familia de Dios, pero le da la oportunidad que cuando es familia de Dios, así comete un error de pecado, para decir la verdadera palabra, el Señor le da el privilegio de volverlo a restaurar. También nos da la herencia en el Señor, porque ahora tenemos la abundancia, la herencia eterna de los santos y de la luz, en la luz, ¿no? O sea, nos da la bendición que un día vamos a poder entrar al reino de los cielos, ¿sí? Y algunas bendiciones de la adopción, por ejemplo, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, la comunión con Dios, porque el Hijo de Dios tiene comunión. Un hijo tiene comunión con el Padre. O sea, mis hijos tienen comunión conmigo. Comunión significa algo que estamos juntos, que estamos teniendo una relación de intimidad con mis hijos, de charla, de educación, de protección, de cuidado, de todo. Eso es lo que nosotros tenemos, es el privilegio de tener nosotros la bendición como de ser hijo de Dios, el privilegio de brillar a la imagen de nuestro Padre Celestial, nos parecemos a Cristo, nos da la oportunidad, por ejemplo, de servir a Dios, por eso nos estamos preparando, esto es una preparación para discipular, para poder servir a Dios. Nosotros conociendo la doctrina de la salvación vamos a poder servir a Dios. Nos da, por ejemplo, la bendición de tener el consuelo en los momentos difíciles de nuestra vida. Nos da una esperanza de vida eterna. Todo esto viene de parte de Dios. La bendición de Dios del cuidado cuando estamos enfermos, cuando estamos con necesidad económica, envía a los cuervos, el Señor de alguna forma llega para podernos sustentar. Esto es algo maravilloso, son la bendición de Dios abundante. Por eso el apóstol Pablo decía, y si hijos, también herederos de Dios, coheredero con Cristo. Coheredero con Cristo, nosotros un día vamos a recibir el reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ahora vamos a ver la evidencia de la adopción. La evidencia de la adopción es seguir en pos del Espíritu Santo, o sea, ser guiado por el Espíritu Santo como decíamos. Por eso Romanos decía 8:14, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, la evidencia de la adopción es que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, volviendo a lo que hablamos al principio, una persona guiada por Dios, ¿no? Inducida, conducida por Dios, conducida hacia el camino verdadero de Dios, llevado directamente al camino de Dios, conducido, porque Dios nos muestra el camino, aprendemos a vivir perdonando, pidiendo perdón, perdonando, no pecando deliberadamente, amando, más allá de que nos amen o no nos amen. Esto es lo que es una obra que el Espíritu Santo de Dios nos muestra, seguir en pos del Espíritu Santo. O sea, hay una evidencia de una persona adoptada por el Señor estando en la familia de Dios porque es guiada por el Espíritu. El segundo, obedecerla, o sea, la obediencia. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. O sea, una persona que es adoptada en la familia de Dios obedece los mandamientos del Señor. Es obediente a la palabra de Dios. No deja de obedecer la voluntad de Dios, la palabra del Señor. Los que voluntariamente desobedecen a Dios confiesan por sus hechos que no conocen a Dios. Por lo tanto, no pueden ser hijos de Dios.
no pueden ser hijos de Dios. Esto es lo que habla la palabra del Señor. O sea, una persona que es adoptada en la familia de Dios tiene la evidencia de obedecer a Dios. ¿Sí? El tercer punto de la evidencia como de la adopción es el tercer, ser como niños. O sea, ser semejantes a los hijos de Dios, entre los hijos de Dios. O sea, hay una semejanza entre los hijos de Dios y los niños en nuestro hogar. O sea, una persona que es un hijo de Dios es como un niño que no tiene maldad. El niño nace inocente, no tiene maldad. O sea, mientras ese niño chico tiene la bendición de Dios hasta que no tiene el raciocinio, entender de lo que es pecado y no es pecado, es una persona inocente que no tiene maldad, que no tiene pecado, que no tiene suciedad, que no desea lo malo. Justamente el Hijo de Dios aprende, cuando es adoptado como hijo de Dios, a ser como un niño, a vivir una vida de acuerdo a ese niño indefenso, ese niño pequeño que va confiando en su padre. Vos fíjate, cuando uno le enseña a caminar a un hijo, vos le soltás las manitos y ese nene le da otros 3 pasos, pero tira para agarrarse enseguida de la mano del papá o de la mamá, porque le da seguridad. Bueno, eso es lo que es ser como niño. Cuando uno es como niño, va corriendo a los brazos de su padre para poder sentirse seguro. Eso es lo que habla de ser como niño. O sea, lo primero que es, ¿no?, la evidencia de la adopción es ser guiado por el Espíritu Santo, obedeciendo la palabra de Dios, ser como niño. Y el cuarto punto es amar a los hermanos. O sea, una persona que es adoptada a la familia de Dios lo que hace es amar a los hermanos. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Una de las evidencias claras de los hijos de Dios es primeramente amar a Dios. Vamos a Primera de Juan, vamos allí casi al final de la Biblia, vamos a Primera de Juan, en el capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, gracias damos a Dios. Dice, todo aquel que cree en Jesucristo, que cree en Jesús, es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Pues este es el amor de Dios, que guardemos su mandamiento y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo aquel que nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Miren qué tremendo esto. Esto es algo maravilloso de parte de Dios. Nos enseña verdaderamente la gracia de amar a Dios. Ahora, cuando uno ama a Dios, también ama al hermano. Esto es algo que nosotros tenemos que entender. Esto es testificado por Dios. Esto es hablado por Dios. Es ser hijo de Dios, es amar también. Es amarnos los unos a nosotros, es amarnos, es el amor verdadero de Dios. Es amar a Dios, pero también amar al prójimo, amar a los hermanos, amar a todos. Una de las evidencias más claras que somos hijos de Dios es cuando nuestros corazones se conmueven con ternura y amor por la familia de Dios, por la familia espiritual de Dios. Nosotros le mostramos a Dios nuestro amor hacia nuestro prójimo, mostramos el amor hacia Dios cuando amamos a nuestro prójimo. Esto es algo que nosotros debemos tener en claro. O sea, como cuarto punto que evidencia de la adopción es amar a Dios, pero también amar al prójimo, como a nosotros mismos. Es amar al prójimo como nosotros mismos. Esto es algo que realmente es algo tremendo, es algo maravilloso de parte del Señor que nos enseña. El quinto punto es ser pacificadores. Dice la Biblia en Mateo capítulo 5, verso 9, dice de esta manera: bienaventurados los pacificadores, o sea, doblemente bendecidos, benditos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, una de las evidencias de ser hijo de Dios, de haber sido adoptado en la familia de Dios, es ser un pacificador. Y una persona pacificadora es una persona que no va a buscar la guerra con otro, que no busca pleito, que no busca discusiones, que siempre va a buscar la paz que trae realmente
el conocimiento o sea, da a conocer que aún no ha conocido a Dios y que va a tratar de ser restaurador en las relaciones que muchas veces se cometen dentro del hogar. Uno o en la familia, o en la iglesia, o en el trabajo, donde sea un pacificador, siempre va a buscar que reine la paz de Dios en el lugar donde está. ¿Sí? Esto es importante. Como punto número 6 de la evidencia de la adopción también es imitar a Dios. Una persona imita a Dios en su conducta, en su forma. ¿Sí? En Efesios 5.1 dice el apóstol Pablo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esto es lo que explica, lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 5.1. Tal y como los hijos se parecen a sus padres, asimismo los hijos de Dios se parecen a Dios. Por eso la evidencia de la adopción, ¿sí?, es imitar a Dios. Imitar a Dios. Imitar a Dios. Damos gracias a Dios porque también esto nos muestra realmente la maravillosa y la gracia divina de Dios, de la doctrina de la salvación. Esto es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta y haber aprendido esta palabra de Dios. En este caso, estamos viendo la adopción. Y adopción es cuando nosotros no pertenecíamos a la familia de Dios, sin embargo, por amor, ese amor inmenso de parte del Señor, nos dio la posibilidad de creer en Él, de arrepentirnos de nuestro pecado y de darnos la posibilidad de entrar dentro de la familia de Dios. Vamos otra vez a Romanos capítulo 8. Y esto es algo maravilloso, ¿no? Porque el apóstol Pablo, todo el capítulo 8 es maravilloso, todo el Romano es maravilloso porque nos explica la doctrina verdadera, lo que quería explicar Dios con respecto a la salvación del hombre. En el verso 1 dice: ahora pues, capítulo 8 de Romanos, verso 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso le hablaba esta palabra y habla justamente de la adopción, de entrar dentro de la familia de Dios, de tener la posibilidad de poder entrar a ser la familia de Dios. Y en el verso 14, como veníamos leyendo, porque a todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Miren lo que es. Cuando uno es adoptado como hijo de Dios, puede ir en intimidad delante de Dios y le puede decir: papito, ayúdame. Sin falta de respeto, vuelvo a decir lo mismo porque es complicado para explicar esto de Abba, Padre. Pero ponerle que podamos entrar delante de la presencia de Dios para alcanzar gracia y el oportuno socorro a través de Jesucristo, ¿no? Pero nos da esta posibilidad de clamar a Dios y decirle: Padre, papito, una intimidad, una relación íntima con el Señor. Es algo maravilloso. Por eso dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, o sea, el Espíritu Santo de Dios mismo da testimonio a nuestro espíritu, al espíritu humano, de que somos hijos de Dios. Eso nos lleva a vivir una vida de santidad, una vida apartada de todas las cosas malas, de tener un corazón de acuerdo al corazón del Señor, de parecernos a la imagen de Cristo, de vivir una vida apartada del pecado, apartada de lo malo, de haber cambiado, haber nacido de nuevo. Esto es lo que significa verdaderamente la doctrina de la salvación. Espero que me hayas entendido, espero yo haberme explicado para que me comprenda. Es algo verdaderamente importante. Que Dios te bendiga y que Dios guarde tu corazón. Yo quiero que oremos y demos gracias al Señor por toda la enseñanza que viene dándonos. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque verdaderamente hoy entendemos la doctrina de la salvación. Y hoy nos hablaste de un tema tan profundo de ser adoptados. Nosotros no pertenecíamos a la familia de Dios, pero nos diste la fe para creer en Jesucristo, para arrepentirnos de nuestros pecados, creer en ese sacrificio de Jesús en la cruz, tu Hijo amado, en la cruz del Calvario, para ocupar nuestro lugar, el lugar que nos correspondía a nosotros. Nos diste la posibilidad de creer en ese sacrificio
y de ser transformados nuestros corazones, de habernos arrepentido del pecado, de haber sido regenerados, nacidos de lo alto, y hoy darnos cuenta que gracias a esa obra maravillosa de Jesucristo, por obra y gracia solamente de Dios, solamente por obra y gracia tuya, amado Padre Santo, podemos nosotros ser adoptados, entramos dentro de la familia de Dios. Por eso el apóstol Pablo explicaba esa palabra de intimidad, Señor. Hoy tenemos la posibilidad de entrar al lugar secreto, al aposento secreto, al lugar, al cuarto secreto, a estar a solas contigo, a tener una intimidad contigo porque somos tus hijos. Y como hijos herederos, coherederos con Cristo del reino de los cielos. Nos diste la posibilidad de clamar, Abba Padre, Padre, Papito, de intimidad. Gracias por darnos esta oportunidad, Señor. Nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, que no merecíamos la salvación, a ti te ha placido darnos la posibilidad de ser, Dios mío, salvos por gracia. Dios mío, todo es una obra tuya, pero también hablaste a nuestro corazón y respetaste nuestra voluntad. También respetaste nuestra voluntad. Y no nos obligaste a llegar a ti, pero fuimos atraídos con lazo de amor eterno, Señor. Con ese amor impresionante, con ese amor divino, con ese amor glorioso que nos condujo hacia ti. Y no hay mejor camino que el camino de Dios. Te damos gracias por llevarnos a tu camino y guiarnos en tu camino, porque somos tus hijos. Gracias te damos en el nombre de Jesús por todo, Señor. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga, que Dios te bendiga. El martes continuamos con la doctrina de la salvación, con otro tema tremendamente importante. Que Dios te bendiga. Mañana a partir de las 19 horas estamos con la palabra de Dios también todos juntos. Recuerda, no dejes de estudiar la palabra, no dejes de acompañarnos en las prédicas, no dejes de hacer un comentario, de también si tenés Facebook, también de poder vos poner un comentario o también publicar las prédicas y las enseñanzas que nosotros venimos dando como Ministerio Bíblico Casa de Oración también, y que puedas en este tiempo aprendamos y podamos compartir con otros la palabra del Señor. Amén. Dios te bendiga. Entonces mañana a partir de las 19 horas seguimos compartiendo la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Mucho paz de Dios.